Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves 9 de enero y vamos a hablar de los temas médicos y del aumento salarial a los galenos. Está con nosotros el doctor Luis Peña Núñez, secretario general del Colegio Médico. Muy buenos días, Luis. Bueno, a Gracias mí por yo estar muy con nosotros tan pronto porque recientemente estuvimos aquí hablando de las negociaciones Exacto. del colegio con las autoridades. Bueno, yo agradecerles a ustedes que me hayan permitido a través de este maravilloso programa poder interactuar con ustedes y así con los demás que nos ven. Sí, muchos observadores dicen que los médicos están de risita porque lograron una negociación con el gobierno. Sin embargo, a los médicos no se les exige nada. Cuando estoy hablando de los médicos, nos referimos a los médicos del sector público, los que prestan, los que están al pie del cañón, se supone, en los hospitales. Entonces, hay muchas quejas sobre el cumplimiento de los horarios. O sea, se le aumenta el sueldo, pero no hay, parece que eso no está en la mesa de negociaciones, una petición, una exigencia sobre cumplimiento de horario. Bueno, yo difiero de usted. Yo pienso que quienes hacen el trabajo y el gobierno dice que ha aumentado los pacientes, las atenciones, la cirugía. Entonces, ¿quién las realiza? Los médicos. No digo que no existan personas que no vayan, yo pienso que esos son propios de amigos de los directores, que son los que tienen que velar por el cumplimiento de ese grupito mínimo, que no es más de un 2 o 3%, que pudiera ser, que sí que existen, pero eso siempre son amigos. Pero todo, si la salud está mejorando, es porque el médico y los demás miembros de la salud están ahí. El médico va, yo voy a mis hospitales, o sea que a ese grupo es que yo pienso que debe de colocarse ese amiguismo, que muchas veces cuando se van los directores, uno ve esa nómina abultada de gente que uno nunca vio. Entonces hay que preguntarle a ellos. Sí. Doctor, de hecho, nosotros los periodistas bromeamos mucho que a veces necesitamos un sindicato como el Colegio Médico también, ¿no? Porque verdaderamente logra acuerdos bastante beneficiosos para los médicos. Tener un aumento salarial del 25% no se logra todos los días, aunque Sí, está distribuido en tres partidas y además ni siquiera es 25%, va a ser más del 27% porque los aumentos son acumulativos. claro. En este momento les acaban de aumentar el 10% con base en el salario actual. En julio les aumentan 10% con base en el El salario salario, aumentado y exacto. así sucesivamente en enero del año Será un próximo les aumentan, 28.5. exacto, va a ser más de lo que originalmente se había dicho, el 25%. Esto, ¿a cambio de qué? ¿El gobierno qué les exige? Porque obviamente les está aumentando el salario, se están incrementando algunos beneficios económicos. ¿Y qué les exige a ustedes el Estado en esta negociación? Bueno, obviamente cuando el presidente asumió, nosotros hicimos un compromiso con él y él con nosotros. Él quería mejorar la salud y yo pienso que va encaminado a eso. No se ha logrado el objetivo porque era en 4 años y ya vamos casi para 4 años y medio, ¿no? Y pienso que ha ido cumpliendo en ese sentido su promesa, que es mejorar los salarios, que somos de los que ganan menos en Latinoamérica. En República Dominicana solo son bajos. Y- Pero también hay que pero sí, reconocer pero que no. estamos por encima del promedio profesional del No, sector público dominicano. sigue siendo bajo, pero comparativamente con otros sueldos, sí, pero el trabajo de un médico, ¿cuál es? Es la vida, lo más importante. Y en ese sentido, ¿qué se le exige al médico? Yo pienso que las exigencias del médico siempre han sido, nosotros somos los que llevamos la carga mayor de todo el esfuerzo, y junto con las enfermeras y demás personal asistencial. Eso no se ve, pero la carencia de los recursos nosotros tenemos que resolverla en muchas ocasiones y eso tampoco se ve, no se observa. Se observan los éxitos gubernamentales y ese tipo de cosas, o las cosas malas que quieren añadírselas a nosotros los médicos cuando realmente no es así. Yo pienso que hay también una carencia o incapacidad en el manejo de los hospitales en muchos casos. Hay otros que ustedes pueden ir y ustedes ven cómo ha mejorado bastante esos hospitales, lo que dice que hay una incapacidad de algunos que nos dirigen. Sí, bueno, usted habla de mejoría, pero el presupuesto que se destina a la salud sigue siendo pírrico, sigue estando por debajo de la mayoría de los países de América Latina.
entonces los males de lo que han adolecido, de lo que ha adolecido el sector salud persiste. O sea, vienen gobierno, vienen y van, y la salud ahí clavada. Sí, yo pienso que también hay una ineficacia en el gasto. Esa dispersión del gasto no se relaciona, se daña a los equipos, no hay quien lo arregla. Entonces se va gastando más. Por eso yo digo que no existe eso. No hay técnicos que puedan reparar los equipos muchas veces. Tenemos esa deficiencia en el sistema sanitario y, como dijo el presupuesto que usted acaba de decir, un presupuesto muy mínimo, muy reducido, apenas alcanza un 2.1 cuando se le inyecta dinero durante el año y obviamente los resultados no pueden ser ponderados adecuadamente. Yo siempre digo que cuando yo vea, la salud va a mejorar cuando yo vea a los funcionarios yendo a los hospitales. Mientras tanto, la salud sigue mal, o sea, no está bien. Originalmente ustedes se habían negado a suscribir este acuerdo, entre otras cosas porque el Servicio Nacional de Salud, que es el que se encarga de la nómina de los médicos del sector público, había dicho que no sería el aumento salarial parejo, ese veintitantos por ciento, 27.05% de aumento, a todos por igual. Su intención era empezar a nivelar salarios. Por ejemplo, un médico especialista, el salario base del médico especialista es de 69,000 pesos, mientras que hay médicos especialistas que ganan alrededor de 150,000. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque eso es algo que no nos dijeron después de la reunión que sostuvieron el fin de semana con la vicepresidenta. Se las aplicará a todos por igual el aumento salarial, incluyendo a aquellos que ganan más de 140,000 pesos. Es así, nunca se habló de igualar salarios. Y en el sector salud siempre ha habido una distancia. Por ejemplo, el anterior IDDSS, pues los médicos ganaban 4,000, 3,000, 4,000 pesos más que lo del SNS. Y se le aumentaba a todos siempre. Aquí no había discriminación. De hecho, se le aumentaba hasta los directores y subdirectores. No había problema. Este problema se ha creado recientemente de discriminar. Y eso es lo que produjo que nosotros pues hiciéramos ese tipo de presión mediática, porque nosotros tenemos que representar a todos los médicos del país, no a un grupo. No podemos permitir que exista discriminación entre uno y otro. Entonces, esas son las razones de que esos médicos que ganaban más, por ende, tenían que respetarse ese derecho que habían adquirido, que está establecido en la ley 123-15, específicamente en su artículo 16, los derechos adquiridos, y eso es parte de eso. Sin embargo, se habló de los médicos intensivistas. ¿Qué pasa con este grupo tan especial de médicos que no están expuestos al gran público porque están recluidos en cuidados intensivos? Pero todos sabemos qué importante es una sala de cuidados intensivos. Sí, existen muchos incentivos y los intensivistas van a ser incentivados con un 10%, igual que los emergenciólogos por las zonas álgidas. Eso se da en toda parte del mundo porque están sometidos a mucho estrés y es una forma de incentivar, que todavía sigue siendo mínimo, pero pienso que es un paso agigantado que hemos dado o de importancia. Perdón por interrumpirlo, pero estamos hablando del 27%, 28% que van a obtener, aparte, más el 10%. No, eso es un incentivo, porque existen muchos incentivos por distancia. Por ejemplo, ahora nosotros podemos lograr que la distancia fronteriza se pueda aumentar dentro de 20 a un 30%. La no fronteriza lejana se aumentará desde un 10 a un 15%. Son incentivos para esos médicos que se desplazan a estas zonas lejanas, para que puedan compensar, porque hay muchos médicos que viven en Santo Domingo y tienen que irse a esa zona. Ya el médico puede pensar en mudarse en esa zona. Sigue siendo mínimo, pero ha sido un paso importante. Sí, pero ¿y qué pasa? Nos hablan del aumento salarial general para todos los médicos asistenciales. Yo me pregunto si también ahí entran los médicos de los hospitales de tercer nivel. Ya tenemos en la ciudad sanitaria, por ejemplo, todos los que están en Secanot, en el dermatológico. Todos los médicos. De autogestión, lo de no autogestión, o sea, todos los médicos. Del IOPRIL, que son unos médicos que tienen un derecho adquirido, del SEMA también. Los médicos auditores, que eran considerados como médicos administrativos y no son administrativos porque hacen concurrencia, que es visitar a los pacientes y ver si realmente el diagnóstico coincide. Y para ser auditor primero hay que ser médico. Y ahí entonces se iban a segregar. En ese sentido nosotros, pues, ¿qué están exentos los administrativos? No por gusto de nosotros, porque si es por nosotros entendemos que deben dárselo a todos, porque al final hacen
un trabajo en conjunto. Bien, nadie dirige, no se dirige un hospital desde una casa, se dirige ahí dentro. O sea que un director de área, un director de un hospital también asiste y tiene que velar por el cumplimiento de las normas y ver que todo funcione. O sea que Pero entonces, ¿quiénes son los que están exentos? No entendí. ellos, los administrativos, Los administrativos únicamente. exactamente. Sí. Al principio que empezó a hablarse de la seguridad social y de cómo se vendió la idea de que los hospitales del sector público iban a estar de risita, como dicen, porque podrían facturar su servicio a las ARS correspondientes. Y mensualmente se supone que iban a recibir por paciente recibido, por paciente asegurado al que se le prestaron servicio. ¿Cuál ha sido la realidad? ¿Cuál es la realidad de toda esta historia? Bueno, ¿O es que la mayoría de los pacientes que están asegurados prefieren irse a las clínicas y no a los hospitales? ¿Cuál es la situación? hay varios tipos de seguro, ¿no? Pero estamos hablando está el seguro que estamos hablando, básico, un plan básico, y hay planes complementarios, pero el plan básico para las personas comunes que no lo pagan el seguro, sino que es dado por el gobierno, esas personas solamente tienen derecho a asistir a los hospitales, ¿de acuerdo? Y de hecho asisten. ¿Por qué no están de risita? Yo pienso por la mala administración. Es ahí que se ve. Y también recuerden que Mala administración sí, de cada uno de los no, hospitales. de algunos hospitales. Y también, ojo con esto, y también podemos decirlo con la sapiencia de las ARS, que son las que al final limitan todo lo demás y ponen difícil el acceso a todos los pacientes en sentido general, o sea, los pacientes que están asegurados. Siempre se la ponen difícil y para ellos poder economizarse y la inversión sea menos. Entonces, ese, como decimos los dominicanos aquí, ese tigueraje que utilizan las ARS para glosar, para eliminar cosas, eso también va en detrimento de los hospitales y eso hay que tenerlo pendiente y nosotros, que sepan las ARS, que nosotros lo tenemos pendiente y que las van a tener que hablar en este año que queda y en los próximos años con nosotros. Originalmente este acuerdo que suscribieron con el gobierno, en su último punto, eran 14 compromisos del gobierno y un compromiso por parte del Colegio Médico, que era que se pudiese monitorear el cumplimiento de los horarios de trabajo por parte de los médicos, que incluso se pudiese monitorear con dispositivos electrónicos. Finalmente, como no conocemos el documento final que suscribieron médicos y el gobierno, me gustaría saber qué ocurrió con esa propuesta de que los médicos tuvieran que ser monitoreados, es decir, literalmente que tuvieran que checar o ponchar entrada y salida del Eso hospital. va en detrimento del que no va y los que no van. Pero sí se aplica, se está dentro del acuerdo. Sí, hay muchos hospitales que aplican eso. O sea, Pero entonces no son todos los hospitales. Entonces, no, pero eso no limita el funcionamiento, eso no es cierto. Además, la propia ley, el Reglamento de Relaciones Laborales, 523-09, establece en su artículo 31 que hay especialistas o hay médicos que no especialistas, no habla de médicos, pero hay que el servidor público que por su naturaleza de tu trabajo no se le pueda imponer un horario, si no es por la naturaleza que trabaja. ¿Cómo usted le dice a un neurocirujano, por ejemplo, que me esté de 8 de la mañana a 1? No, porque él no tiene que, él puede dar consulta, pero estamos hablando de, hay especialidades en medicina que no se le puede poner un horario, entonces es por sus resultados, y dice así mismo, se le impondrá por sus resultados, porque la medicina es muy compleja, y aquellos ya que tienen que cumplir horario, pues tendrán que cumplir su horario, y que siempre han cumplido horario, porque el médico cumple horario. Son 2 o 3 que son de los que están pegados con los directores, que son de los del partido, etcétera, de los partidos de todos, y esa es una manía existente, entonces eso sí tendrán que ponerse claro, porque tendrán que ir a trabajar. sí. Pero todo el médico trabaja, la Sí, mayoría, doctor, más del 95% del médico trabaja. es cierto que los presupuestos de los hospitales se lo chupan, como dice la gente, una nómina abultada en conserjes, vigilantes, qué sé yo. Sí, recientemente he estado observando y estoy haciendo un análisis allá en la Secretaría General, donde hemos visto
un abultamiento enorme. No hay seguridad. Entonces vemos la nómina de algunos hospitales súper abultada. De conserje también, muchos conserjes, entonces los hospitales sucios. Entonces vemos en cocina también mucha gente. Entonces, parece... Pero serán que no, que solamente cobran, pero que no asisten a los hospitales, no prestan ningún servicio. Al parecer, por ahí, al parecer. No he concluido el análisis, pero veo muchos hospitales repletos de ese tipo de personal, de ese tres tipos de personal, muchos hospitales. Habrá que investigar y sería bueno que hay muchos investigadores puedan tomar esto e investigar. Ustedes nos pueden ayudar como comunicadores, que el periodista tiene esa capacidad de investigar y de seguro que vamos a encontrar muchas cosas ahí. Porque ya lo he comenzado a ver y no van a los hospitales. Sí. Doctor, como mencionábamos incluso fuera de cámaras, el país tiene ya equipos y personal médico muy altamente capacitado, pero también lamentablemente gran parte de esos equipos están concentrados en la iniciativa privada. Hay hospitales de tercer nivel del sector público también con muy buenos médicos y equipos, pero la mayor capacidad, la mejor capacidad médica del país está en el sector privado. ¿Esto cómo afecta este desequilibrio inclusive y falta de acceso para que todo el mundo pudiese llegar a tener un buen tratamiento cuando ya se trata de enfermedades terminales o catastróficas, y no simplemente quedarse en los pocos recursos que tienen sus hospitales? Bueno, el acceso públicos. a la salud, que es un derecho constitucional, se supone que los hospitales tienen que tener tecnología de punta. Yo pienso que hay dos razones, la económica y lo otro es que muchas veces llegan estos equipos a los hospitales y no se le da el cuidado de rigor. Usted ve que un rayo X en una clínica dura 70 años y lo cambian porque el dueño quiere. Sin embargo, en un hospital te dan uno de última generación y no hay ese cuidado porque a la cosa pública, la gente hace con la cosa pública lo que le ven en gana. Y no hay una vigilancia que es responsabilidad directa de quienes dirigen. Porque el médico que lo que hace es realizar, el médico y el personal médico, realizar las labores, pero si se dañó un aparato X, pues, ¿quién lo arregla? Tiene que arreglarlo la administración y no lo arreglan. A veces se dañan aparatos por simplezas. O si no, compran aparatos que no tienen el soporte técnico en el país, entonces ya el aparato por cualquier pieza ya se dañó, y de ahí se pierde. Entonces vienen a hacer una remodelación y se pierden los aparatos. O equipos que están buenos se desaparecen. O sea, hay corrupción en la administración de los hospitales. Claro que sí, 100%. Que en todos no, porque tengo que cuidarme, imposible en todos, pero sí existe. Sí existe. ¿Y no formó parte de la negociación con el gobierno el que haya un monitoreo, que haya un compromiso por parte de las autoridades? Para revisar las nóminas, lo que usted nos dice, todo de que están tan abultadas con personal administrativo, personal de mantenimiento, obviamente es parte del clientelismo político, pero hay un compromiso o un reclamo del parte del colegio médico para que el Estado, para que la administración pública revise y comience a limpiar esas nóminas. Bueno, es una responsabilidad de ellos, pero ellos no se van a contraatacar a ellos mismos. Ojo. Y entonces uno siempre exige cosas. Por ejemplo, nosotros estuvimos exigiendo seguridad y cuando revisamos hay mucha seguridad. ¿Dónde están? No sé, pero nosotros las exigimos. O sea, hay hospitales que nosotros decimos falta esto, falta aquello y nosotros simplemente cuando nos dan la alarma nosotros pues reclamamos, pero no hay una supervisión, no existe una supervisión. Y si existe, pues no tiene un efecto positivo. O sea, algo pasa y como son ellos mismos los que revisan y los que regulan, de seguro que se tapan. Eso ha pasado todo el tiempo aquí. Y yo sé que en estos momentos sigue pasando porque uno lo ve, uno lo vive. Son denunciados por nuestros médicos y si el médico muchas veces no denuncia, es la única forma de nosotros darnos cuenta porque nosotros no tenemos la capacidad de supervisar el país y además no es nuestra competencia. Nuestra competencia está dada por la ley 6803, en su artículo 2 claramente cuáles son nuestras funciones y es proteger al médico, representar al médico en todo el amplio sentido de la palabra, pero no nos toca más nada que reclamar cuando tenemos esos anuncios o esas exclamaciones. Es cierto, una última pregunta. Perdón, Ezequiel, pero es cierto lo que se dice que el Colegio Médico Dominicano está opuesto
a la proliferación de centros de atención primaria, porque eso lesiona los intereses individuales de los médicos. Lo que pasa es que las ARS, que no son tontas, comenzaron a ser centros de atención primaria, que son cosas diferentes, atención primaria y primer nivel de atención. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué estaban ideando? Yo pongo este centro, empieza privado, y ya usted sabe, cuando el interés real de una nación debe de ser primero para todos. Acceso a la medicina es un derecho universal. Entonces tenemos que empezar, ¿qué es lo que nosotros decimos como colegio médico? Pero empecemos por los niveles de atención primaria y la atención primaria pública, no privada, pública, porque ¿qué es lo que queremos? Fomentar la salud de los más desposeídos, porque el que gana aquí 50,000 pesos o 40 o 30 mil pesos puede ir a una clínica y puede pagar privado, si no tiene seguro, paga porque tiene de dónde sacar dinero, y el pobre, que es la mayoría. Entonces, ese es el miedo de nosotros, y por eso nosotros ponemos ese signo de vigilancia, de exclamación, espérense, por aquí es que debe de empezar. Pero no ha habido una política en los últimos años gubernamental de todos los gobiernos, porque no podemos circunscribir a no, de todos los gobiernos, que apenas tiene 5 años casi. Apenas. Apenas. Apenas tiene 5 años, porque ellos siguen diciendo que los gobiernos pasados, pero para que no se quejen, mis amigos, no vayan a sentirse mal, porque a veces se pueden sentir mal, pero ya tienen 5 años. Claro. Casi. Gracias al doctor Luis Peña Núñez, Gracias a usted. secretario general del Colegio Médico, por haber estado con nosotros en la mañana de este